Tengan la bondad de tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros leemos esto, y el profeta hace una pregunta: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Nosotros somos unos expertos pidiendo. Y no es sino porque Dios nos dijo que pidiéramos. Pedí y se os dará. Creo que de la regla de oro, que son 3, creo que es el que más usamos. Pedí y se os dará. Dice: llamáis y se os abrirá. Buscáis y hallaréis. Pero como que el pedí y se os dará, como que se lo abrazamos. Y lo que más deseamos es que Dios nos responda. Es decir, y Dios lo ha hecho. ¿A cuánto le ha respondido Dios una oración? Todos somos testigos de las cosas gloriosas que el Señor nos ha dado, que nos ha provisto. ¿Cuántos de aquí vinimos enfermos y el Señor nos sanó? ¿Cuántos estuvimos angustiados y el Señor nos dio gozo en medio de la angustia? ¿Cuántos estuvimos atribulados y Dios nos sacó de la tribulación? ¿Cuántas veces estábamos en medio de una tormenta, una tempestad, y el Señor solamente levantó su mano y hizo grande bonanza? Cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes adversidades y el Señor nos ha librado. Porque Él es un Dios tan bueno. Él, cuando nosotros le pedimos, Él está allí atento, alerta, esperando. Cada vez que yo vengo a un servicio y veo, y el que está coordinando acá dice: si alguno tiene una necesidad, pase a este lugar. No ha pasado un día que esté vacío el altar, siempre ha estado alguien allí. Y eso no es malo, eso es bueno. Porque eso muestra nuestra dependencia de nuestro Dios. Dependemos del poder de Dios, dependemos de su Espíritu Santo, dependemos de su mano poderosa. Usted y yo estamos aquí porque Él nos ofreció salvarnos. Y un anhelo que debe ser superior a cualquier cosa es su regreso y nosotros irnos con Él. Porque no estamos acá reunidos simplemente porque queremos saludarnos, que también es bueno vernos unos a los otros, pero hay un plan, un propósito de parte de Dios, es llevarnos al reino de los cielos. Tiene que ser algo que tiene que estar como palpitante día y noche en nuestra vida. Como dice el escritor, dice: esperando la manifestación gloriosa, la esperanza bienaventurada. Es la esperanza que tenemos. Es la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es nuestro anhelo. Encontramos aquí en la palabra de Dios que el profeta está desglosando lo que pide Dios. Observamos aquí que como que resume 3 cosas pide Dios. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay cosas que, empezando por la primera, que es hacer justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una de las expresiones en el Sermón del Monte que dijo el Señor Jesús. Y a nosotros nos gusta que nos traten con justicia. Déjeme decirle que yo atravesé 5 países porque el lugar de donde estaba, yo sentía que no había justicia. Recuerdo una vez que una sobrina, ella estaba allí buscando una alternativa para sobrevivir y crió unos animalitos y eran unas cabras y de allí ordeñaban y sacaban unos quesos y eso estaba produciendo. Y llegó una noche cualquiera, una banda de matones, entraron, gracias a Dios que les guardó la vida a la familia, pero le quitaron todo. Y eso me enardeció. Yo digo: Dios mío, pero no, sí, nosotros sabemos quiénes son ellos. Y todos sabían, la policía sabía, y nadie pudo hacer nada. Ellos tuvieron que venirse de donde se vean y perdieron todo. Porque eso es injusticia. Cuando uno está del lado del afectado, uno quisiera que eso no sucediese. Pero aquí vemos que el Señor nos está mandando a nosotros a que hagamos justicia.
Porque la justicia hay que hacerla, hay que construirla. La justicia no se hace sola. La justicia, usted y yo tenemos que obrar en pro de la justicia. Hay una escritura que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo número 18. Hay varios versículos allí que vamos a leer. Y el Señor allí hace un detalle. Y es una cuestión de que tenemos que como que ir pensando qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios quiere. El Señor comienza diciendo: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, dice, aquí empieza a desglosar. Dice que no comiere sobre los montes. Cuando no es que usted va a comer monte, no, sino que se hablaba de que había unos lugares altos en Jerusalén y era como un acto de que estaban en otro lugar que no se debería adorar. Incluso generalmente en esos lugares altos era ídolos paganos. Entonces lo primero que el Señor quiere es de que nosotros no adoremos, no comiéremos sobre los montes ni alzar los ojos a los ídolos de la casa de Israel. Es decir, hay muchas cosas que nuestras vidas pueden atraernos, pero lo primero en nuestras vidas tiene que ser nuestro servicio al Señor. Y dice: no alzar los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violar a la mujer de su prójimo, hablando del adulterio, de la fornicación, ni se llegare a la mujer menstruosa. Y sigue diciendo que no, ni oprimiere a ninguno, y que al deudor devolviere su prenda. Es decir, hay unas cosas que, oye, pero eso, no oprimir a ninguno, que al deudor le devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Y dice: y en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. A veces nos miramos en ese espejo y hay cosas como que nos afectan, como que, oye, yo todavía tengo algo de eso allí. Pero es lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros decimos, pero oye, qué difícil. Alguien en una escritura dijo que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Porque nosotros como humanos muchas veces fallamos, muchas veces erramos, muchas veces nos equivocamos, a veces obramos injustamente también. A veces en un momento de ira, un momento de molestia, obramos y reaccionamos de una forma injusta. Y a veces diremos, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Déjeme decirle que en vista de esto, el Señor se manifiesta en carne y se pasa por la tierra y se entrega en sacrificio por ti y por mí. Por eso es que dice la palabra de Dios que su sangre nos justifica. Su sangre nos hace justos. Tenemos que apegarnos a esto. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tiene que haber un constante crecimiento en nuestras vidas de dejar todas estas cosas. Y usted dirá, oye, pero yo me veo ante eso y pareciera que hay algunas que no cumplimos. Y por eso dice, este es justo, este vivirá. Entonces, oye, mire, viéndome aquí yo estoy como muerto. Porque es algo que me está alejando de Dios. Pero déjame decirle que en esta noche está uno, aquí en este lugar, que le dijo a un muerto, Lázaro, ven fuera. Ese Dios está aquí en esta hora. Que aunque tú sientas de que estás allí sumergido en esa situación, Él te está llamando por tu nombre.
Y le puede decir como le dijo el Señor a Marta en Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque te sientas muerto, aunque te sientas que ya no hay oportunidad, aunque creas que ya no se puede, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El Señor quiere tratar con cada una de nuestras vidas porque Él nos quiere vivos. Porque Él es la resurrección y la vida. Nosotros tenemos que apegarnos a su palabra porque Él nos quiere vivos, hermano. Por eso es que allá decía: este es justo y vivirá. Usted y yo tenemos una promesa de vida, de vivir. Porque hay una sentencia de muerte sobre todo el que no se acerca al Señor. Hay una condenación preestablecida ya. Pero cuando nos apegamos, dice, por eso que dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree. ¿Dónde están los que creen? Los que creemos, aleluya. Creemos en este Dios todopoderoso. Creemos en un Dios que, aunque estemos pasando por una situación incómoda que de repente pueda ser en desobediencia, pero nos apegamos a Dios. Señor, ayúdame, ya no lo quiero ser así. Cuando nosotros tomamos esa decisión, entonces la vida empieza a resurgir en ti. Hacer justicia. Podríamos pasar la noche hablando de justicia, pero quiero pasar ahora al otro tema de amar misericordia. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y si yo se los presento al revés aquí en este momento, ¿cuántos queremos alcanzar misericordia? Queremos alcanzar misericordia. Misericordia es aquello que no merecemos. Aquella bondad, aquella gracia, aquella oportunidad que no merecemos. No hemos hecho nada bueno para merecer tanta gracia, para merecer el perdón de Dios, para merecer el agrado de nuestro Dios. Por eso es que dice ahora aquí: los bienaventurados, los misericordiosos. Hay algo que hacer. Tenemos que actuar en misericordia. Tenemos que actuar en favor del bien del otro. Muchas veces a nosotros nos puede pasar como la historia que vamos a leer a continuación, que se encuentra en Mateo 18:23 en adelante. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor a venderle. Es decir, le debía tanto que no tenía cómo cobrarle, el finiquito no le alcanzaba para pagar. A lo mejor lo que tenía de herencia no le alcanzaba. El Señor le mandó a venderle. No, vamos a venderlo porque es la forma de recuperar mi platica. Y no solamente a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pero aquel siervo, como usted y yo, suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿A cuánto nos ha perdonado la deuda el Señor? Pero vemos cómo cambia de panorama la historia cuando dice en el verso 28: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios. Y tomando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él. Pondrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Usó la misma palabra. Pero estaba recibiendo una reacción distinta. Mas él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Pero viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú, mira la pregunta que le hace, no debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Mire, Dios nos da a nosotros, nos dio primero el ejemplo para que nosotros actuemos conforme a ese ejemplo. Nosotros no teníamos oportunidad, pero ni de levantar la cara ante Dios. Pero en su misericordia nos dio la oportunidad de entrar en su reino. Todos los que estamos aquí tenemos esa gloriosa oportunidad. Cuando dice que los que son nacidos del agua y del Espíritu entrarán en el reino de Dios. Entonces tenemos esa oportunidad, una entrada, un canal por donde podemos llegar a la presencia del Señor. No merecíamos esto, pero el Señor tuvo misericordia de usted y de mí. Y por eso el Señor quiere de que así como Él tuvo misericordia con nosotros, nos dio el ejemplo para que nosotros actuemos con misericordia con nuestro, digamos, nuestro par, el que es igual a nosotros. Porque Él es Dios. Él hubiese podido decir: nada que ver contigo, no te quiero ver. Nos sucede a nosotros de repente aquí en los trabajos terrenales que tenemos, que si de repente cometemos algún error, el jefe dice: no, ya no quiero nada contigo, échalo. Incluso Dios, superior a ese jefe, no nos echó, sino que nos ha recibido. Cuando dijimos: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, y el Señor nos perdona. Así nosotros tenemos que obrar conforme a Él nos perdonó, también perdonar a nuestros semejantes. Estoy hablando de algo que muchas veces no se ve, hermano. Estoy hablando de algo que muchas veces no es visible. Aquí todos los vemos así, bien bonitos, sentaditos, encorbataditos, bien chévere. Pero, ¿qué estoy pensando yo de mi hermano? ¿Qué estoy pensando yo de mi vecino? ¿Qué estoy pensando yo de ese vecino que muchas veces me molesta en la vida? ¿Qué le estoy deseando yo? Aquí el Señor me dice que así como el siervo tuvo misericordia, yo debo tener misericordia también. A veces decimos: no, pero es que ese vecino me tiene harto. Pero yo vi una historia cuando él estaba siendo castigado, clavado en una cruz. Y viendo a la multitud que lo había ordenado castigar, decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué impacto tan poderoso tiene el perdón, hermano? Y tenemos que hacerlo porque el Señor nos pide, el Señor anhela. Así como anhela que nosotros obremos en justicia, también anhela que obremos en misericordia. Misericordia sin distinción de raza, de color, de tamaño, de nada, sin distinción. Ser misericordioso. Hay veces que nosotros tenemos un problema como humanos que somos, cuando nos sentimos que estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas derechito, y vemos que alguien no las está haciendo tan bien. Muchas veces nosotros nos ponemos en esa plataforma desde donde supuestamente sentimos que estamos bien, y muchas veces señalamos al que no lo está haciendo tan bien. Gálatas 6:1 dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí ninguno somos exentos, todos estamos expuestos, todos somos vulnerables a ello. Y a veces a nosotros nos pasa que cuando nos sentimos un poquito bien y vemos a alguien que está haciendo las cosas mal, es como que nos queremos poner en esa plataforma y señalar. Cuando nosotros
vivamos una situación así, reaccionemos desde nuestra debilidad y no desde nuestra aparente fortaleza. Porque aunque el Señor, siendo Dios todopoderoso y sintiendo que sus clavos clavados en las manos, Él podía seguir diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios está pidiendo en nosotros un cambio de mentalidad. El mundo tiene su forma de ser, porque Él dice, ¿qué dice el Señor del mundo? El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no nos podemos comparar a ellos. No porque lo demos de algo de exclusivo, no, sino porque Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Y queremos que nosotros hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Obrar con misericordia. También nos pide que nos humillemos ante Él. ¿Cuántas cosas hemos encontrado al humillarnos ante su presencia? Una vez estaba yo en un servicio y algo así muy, digamos así, tonto, pero estaba yo en una iglesia muy grande y el predicador de allá decía, vamos, adoremos al Señor, levanten sus manos. Y yo decía, pero si Dios me va a tocar a mí, me puede tocar con las manos abajo, con las manos arriba. Yo no voy a levantar las manos. Sí, hermano. Levanten las manos. Y yo, pero ¿para qué que levanten las manos? Y bueno, Señor, yo sentía que el Señor me llenaba con su presencia arrodillado, donde a veces andaba por la calle. Y en ese día dije, no, déjeme decirle que no sentí nada. Yo veía que la gente hablando en lengua en esa iglesia y recibiendo bendiciones. Pero no sé qué me pasaba, no sé. Ahí encaprichado, no voy a levantar las manos. Y después así como que me dio una cachetada. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué viniste tú al culto? A medirte con Dios, una cosa así. Le pedí perdón al Señor y levanté mis manos. Y el Señor me llenó de su presencia. El Señor quiere que seamos humildes, que seamos sumisos a su palabra, nada más. Que seamos obedientes a su palabra. Por eso esa última parte que vamos a tratar, vamos a hablar de humillarnos ante nuestro Dios. Nosotros como humanos, siempre podemos cometer errores, podemos cometer fallas, pero nunca seamos soberbios. A veces decimos, no, pero es que Dios me llamó así y así me tiene que aceptar. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere de nosotros algo más. Siempre Dios está queriendo algo más. El pastor tiene una palabra que a mí me llama mucho la atención que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. No nos conformemos como estamos hoy solamente. Es más, bien chévere, estamos hasta acá, pero Dios quiere algo más de ti. Dios puede darte algo más a ti. Pero Él dice en su palabra que Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es algo tan sencillo, pero nosotros muchas veces nos subimos en esa plataforma de la altivez y ahí estaremos siendo vistos siempre de lejos. Pero cuando usted y yo nos humillamos ante su presencia, entonces podemos ver cómo ahí el Señor nos atiende. Ahí se puede cumplir la atención de Dios y podemos leer el Salmo 23 en nuestras vidas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque somos atendidos por ese pastor. Hubo un rey que fue conforme al corazón de Dios, todos sabemos quién es. Dijo cuando escribió el Salmo 51, dijo en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el rey David dijo estas palabras, estaba metido en tremendo paquete.
En un problemón estaba metido David. Estaba, pero, porque él había hecho un pecado, pero terrible, pero lo que no sabía era que estaba descubierto. Y cuando el profeta lo descubre y le dice, ese eres tú. Imagínense cómo quedaría. A lo mejor otro rey o un rey de la actualidad, quítenle la cabeza a Natán, quítese. Está hablando cosas ahí que no son. Pero Dios está esperando cómo reaccionamos nosotros. Sí fallamos, sí podemos cometer errores, pero Dios está viendo cómo reaccionamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir diciendo, no, pero es que Dios tiene que conocer mi debilidad, eso yo soy así y somos humanos? No, Dios quiere que tú cambies. En 2 Samuel 12, 13 en adelante, hay parte de esa historia cuando dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Él no empezó a justificarse, no, qué tal, que ella quien se la mandó anda paseándose así, no. Porque a veces nosotros nos queremos justificar. No, es que ella la que andaba de regalada por ahí, no. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, aleluya, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Porque acuérdate que el rey David está bajo la ley que la paga del pecado es muerte. Pero aquí Dios dice el profeta, no morirás. Mas cuando este asunto hiciste blasfemar, dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Porque nosotros a veces creemos que pecamos y nuestro mal solamente queda en nosotros. Nuestras malas acciones impactan en nuestro entorno, hermano. Impactan alrededor. Sobre todo que él era el rey. Imagínense, con lo que hizo, provocaba o daba pie a los enemigos de Jehová a que blasfemaran. Mire ese rey que evangélico. Porque todos están esperando tu caída, hermano. Todos están esperando que tú caigas otra vez para señalarte, para burlarse de ti. Sin embargo, aquí el profeta le dijo, sí pecaste, pero Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Pero David confesó y dijo, pequé contra Jehová. No esperó una semana, no esperó, sino que de una vez pequé. Pero resulta ser que eso tuvo una consecuencia. Y le dijo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Imagínense, pasaron más de 9 meses. ¿Cómo estaba viviendo David durante 9 meses? Porque el niño nació. Sin embargo, ahí vino la mano de Dios a tratar. El niño morirá. Es la consecuencia. Natal volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer Urías había dado a David e enfermó gravemente. Entonces comienza en David un proceso. Empieza, dice la palabra de Dios que... Y entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Al 7º día, David no quiso hacer otra cosa sino estar postrado en la presencia de Dios. Él sabía que a lo mejor no merecía nada de esto, pero allí estaba él. Pero al 7º día ese niño muere. Y los siervos de David temían de hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía y hablábamos, no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos,
¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Y ahí viene otra etapa de David. Entonces David se levantó. Hay que levantarse, hermano. No hay que quedarse todo el tiempo lamentándose allí. Ahí llega un punto donde ya Dios dice, levántate. Hay veces hay una escritura que nosotros decimos, no la tengo aquí en los apuntes, pero decimos mal. Donde dice, 7 veces cae el justo y decimos que 7 veces Jehová lo levantará. No. 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. El pródigo después que fue, dice, me levantaré e iré. Y el padre podría tener muchas ganas de irlo a buscar donde estaba, pero lo estaba esperando allí en su casa. Dios te está esperando en su presencia, hermano. Dios está esperando en tu presencia que haga como este David. Se levantó. Se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas. Y ahora quiso algo maravilloso. Entró a la casa de Jehová y adoró. Hermano, nosotros tenemos que, esos procesos debemos hacerlo tal cual. Muchas veces fallamos y nos equivocamos, pero no nos quedemos allí en la tierra. No nos quedemos postrados allí en la tierra. Tenemos que levantarlo e ir a la casa de Dios. Muchas veces cuando cometemos errores es cuando decimos, no, yo no voy para la iglesia porque me da vergüenza. David, siendo rey donde todo el mundo lo había visto, donde todos podían señalarlo, él dijo, no importa, lo importante es que yo tengo que adorar a Dios. Adorar a Dios. Nuestro pecado no puede ser mayor que la misericordia de Dios. Dios quiere perdonarnos, pero Él quiere que nos levantemos. Que nos levantemos y entremos a su presencia y adoremos allí en ese lugar. Cuando vemos lo que Dios pide, parecen cosas como que extrañas. Pero este es nuestro Dios, que está pidiendo de nuestras vidas qué es lo que Él anhela que nosotros hagamos. Porque Él conoce nuestra condición, dice la Escritura, y se acuerda de que somos polvo. Pero Él nos da la fórmula cómo salir de ahí, de ese atolladero. Cómo salir de ahí, de esa tierra donde estamos postrados. Y quiere que nosotros nos levantemos. Pero eso tenemos que hacerlo usted y yo. Debemos de levantarnos. Cuando el salmista está ahí, leí la historia donde aconteció aquello. Pero en el Salmo 51 es la oración que él hace en ese momento. Y en el Salmo 51, 9 al 12 dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En nuestras vidas tiene que haber una renovación constante. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando nosotros hacemos estas cosas, esto nos aleja de su presencia. Pero este hombre estaba claro de que no podía existir si no tenía el Espíritu de Dios. No podemos dejar de que las adversidades, las cosas que nosotros hagamos, tal vez caprichos que nosotros hagamos, nos alejen de su presencia. Por eso David anhelaba y dice, y Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Había una entrega allí, había una determinación que David, con todo lo que había pasado, él estaba arrepintiéndose porque sabía de que quedarse ahí en la tierra era su muerte. Pero se levantó y entró a la presencia de Dios y empezó a orar. Hay un compromiso entre usted y yo de servirle al Señor, de estar haciendo lo que Dios quiere que hacer y nosotros hagamos y Él hacer en nosotros. Este hombre, después que hace esa oración, luego de que siente
él está haciendo como un pacto con Dios. Señor, perdóname, límpiame, renuévame mi espíritu. No me quites de mí tu Santo Espíritu, y un espíritu noble me sustente. Y en el verso 13 del capítulo 51 dice, entonces enseñaré. Ahí cambia de lugar. Señor, si tú me perdonas, entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y eso es como raro. Una persona que estaba pecando ahora está diciendo que los pecadores se convertirán a ti. Hermano, Dios nos manda a nosotros a hablar con los pecadores porque sabe que somos también pecadores. Y por eso cuando veamos a alguien en esa situación, no lo miremos desde nuestro punto máximo que tenemos, sino coloquémonos en su lugar también. Entonces podemos ver de que este hombre dice que entonces anunciaré, enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Todos hemos estado en esta situación, hermano. Encontramos en la palabra de Dios muchas situaciones semejantes donde estaban de una forma y Dios los transformó. Hermano, ¿cuántos de aquí hemos estado enfermos? Hemos estado padeciendo una enfermedad y hemos estado allí clamándole al Señor, y el Señor nos ha sanado. Encontramos al ciego de nacimiento que estaba allí. Había nacido ciego, y entonces los discípulos, ¿y qué pecó este a sus padres? Y él le dijo, no pecó nadie, sino que la obra de Dios tiene que glorificarse en él. Y este hombre, después que recibe la vista, lo vemos predicándole a los fariseos. Lo vemos anunciando y dice, si es pecador yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego, ahora veo. Testificando de la gloria de Dios. Estaba ciego, pero ahora ya no. Tal vez podemos haber tenido malas decisiones en la vida y hemos dirigido nuestras vidas a lugares equivocados. Pero vemos a una mujer samaritana, después de que había tenido una vida con 5 maridos, una cantidad de cosas. El Señor le dice, anda a tu pueblo. Y fue a aquel lugar y empezó a decirle a aquellos hombres, he encontrado al Mesías. A lo mejor podía haber ella pensado, pero ¿qué me van a creer a mí si yo tengo una vida tan desordenada? Pero ella iba tomada de parte de Dios. Iba tomada de esa palabra que Dios le dijo. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le doy es una fuente que salta para vida eterna. Y con esta fe esa mujer se fue a sus vecinos a anunciarles que había encontrado al Maestro. Había encontrado el que le perdona sus pecados. Había encontrado el que conocía todo de ella. Pero también le estaba dando la oportunidad cuando le dijo que llegará el momento ni en este monte, sino que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca que le adore. Esta mujer podía tener una vida desordenada, pero el Señor estaba invitando, adora por favor, adora por favor, adora, porque tú lo que tienes es que adorar en espíritu y en verdad. Y el Padre anda buscando esos adoradores. Tal vez por alguna tengamos muchos defectos, pero nosotros lo tenemos que levantar y venir a su presencia y adorarle. Encontramos también a un hombre que tenía una vida totalmente despreciable. Su vida era entre los sepulcros. A quien quiera lo ataban con cadenas y reventaba las cadenas. Era terrible su vida. Andaba desnudo entre los sepulcros. Pero cuando el Señor se presentó ante él, lo libró de esos demonios que lo estaban atormentando. Y de ahí fue un predicador de una Decápolis. Fue a predicarle a 10 naciones, a 10 ciudades. Porque no era lo que él era. Lo que nuestro pasado no nos determina, sino lo que Dios puede hacer desde el momento que nosotros nos presentamos ante Él y empezamos a adorarle. Cada uno de nosotros hemos sido uno de ellos. Podríamos haber tenido distintas cosas en nuestras vidas, pero el Señor, ¿qué es lo que pide? Que nosotros hagamos justicia.
que nos humillemos y que tengamos misericordia. Por eso estamos nosotros digamos, estamos cerca de un evento que queremos hacer, del lenguaje divino. Hemos estado allí preparando todo ello. Pero debemos empezar por prepararnos nosotros también. Entonces, por eso en esta noche el Señor quiere hacer algo contigo y conmigo. Él quiere que nosotros nos levantemos y vengamos ante su presencia y decirle: Señor, a lo mejor sé que no estoy haciendo las cosas bien. Aquí no te vamos a señalar, hermano, sino que Dios está pidiendo en nosotros qué es lo que Él nos está solicitando. No estamos aquí por pasear, sino porque nosotros queremos tener un encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren en esta noche sentir su presencia? ¿Cuántos quieren en esta noche poder sentir de que su poder se manifieste en nuestras vidas? Vamos a levantarnos. Les invito a que nos coloquemos de pie. Y a lo mejor nosotros hemos podido tener distintas formas en la vida, cualquier cosa que pudimos haber hecho, pero el Señor nos dijo a nosotros en su palabra, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a ser testigos a todas las naciones. Testificamos de su grandeza. Nuestro trabajo es hablar, testificar de su gloria. Por eso usted y yo estamos aquí, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Les invito a que adoremos, hermano. Si usted quiere pasar bien a este lugar, pero vamos a adorar. Vamos a levantarnos de esa situación donde estamos. No esperemos mañana. No esperemos otro día. El Señor quiere hoy. El Señor quiere hacer algo hoy. ¿Quién garantiza que mañana puede suceder? Mañana es la oportunidad. El Señor nos da la oportunidad hoy, hermano. Es un momento donde el Señor quiere tratar con nuestras vidas. Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor Jesucristo. Me postro ante ti porque es el lugar donde puedo encontrar la libertad para mi alma. Es algo que ningún otro va a hacer por mí ni por ti. Es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. De venir ante su presencia, levantarnos como hizo este rey, y entró a la presencia de Dios y adoró. El Señor en esta noche tiene un clamor de que nosotros nos vengamos ante su presencia, porque es lo que Él pide de nosotros, lo que Él pide de nosotros en esta hora. Oh Señor Jesucristo, aquí estamos en tu presencia, Señor Jesús. Señor, perdónanos.